famosa calvicie, la alopecia areata y el efluvio telógeno. Vamos a hacer un paralelo entre estos tres tipos de alopecia. Empecemos por la androgenética, que puede ocurrir tanto en varones como en mujeres. En los varones se puede presentar desde etapas tempranas, por ejemplo, la adolescencia, o en algunos pocos ya en etapas tardías, pero sobre todo en la adolescencia es donde ya empiezan a ver muchos pacientes los primeros signos de calvicie masculina. En el caso de las mujeres, lo cierto es que suele verse más tras la menopausia y en un menor porcentaje cuando se observan antes de la menopausia, se observan sobre todo en mujeres con problemas con hiperandrogenismo, como por ejemplo las mujeres con ovario poliquístico. Pero ojo que esto no les pasa a todos, esto le pasa a gente que está genéticamente predispuesta a hacer esta calvicie lógicamente. En cuanto a la evolución de este cuadro, es progresiva. Realmente los tratamientos van dirigidos a, de alguna manera, enlentecer el cuadro más que a buscar una cura como tal. La localización, y para esto sí me voy a valer de la fotografía, suele ser, en el caso de los varones, en las famosas entradas. Y aquí atrás, en el famoso vértex. En el caso de las mujeres, en cambio, la ubicación suele ser la línea media y en menor frecuencia el vértex, pero sobre todo la línea media. La paciente refiere notar que esta línea es más prominente o más ancha. En cuanto a la caída del cabello, realmente suele ser mínima. Lo que más nota o lo que más evidencia realmente es un adelgazamiento del cabello. Y esto da la apariencia de que el paciente tiene menos cabello y le hace pensar que se ha caído, pero en realidad es que el cabello se ha adelgazado. La pilotracción, es decir, cogemos un grupo de cabellos en el examen clínico del paciente y nos quedamos con algunos de ellos. Eso se le llama pilotracción positiva. En el caso de este cuero realmente es mínima o simplemente no se obtienen o no se desprenden cabellos a la tracción del mismo. Así que no es algo tan importante. La causa, les decía pues que en personas genéticamente predispuestas a esta calvicie masculina o femenina, esto es por herencia, por ejemplo, sucede que las hormonas, bueno, lo que pasa es que hay una conversión de la testosterona a dihidrotestosterona por esta enzima denominada 5-alfa reductosa, y esta dihidrotestosterona lo que provoca en el cabello de estas zonas mencionadas es su miniaturización o adelgazamiento, que es la característica de este cuadro. Y si bien esas son las zonas más afectadas, lo cierto es que se habla de que es un cuadro que afecta, o se habla de que es un tipo de caída de cabello, o mejor aún, un adelgazamiento del mismo, pero de forma difusa. Y esto es para diferenciarlo del segundo cuadro del que vamos a hablar en un ratito. La alopecia areata es un cuadro de aparición variable, realmente le puede afectar a cualquiera, es agudo, y la localización pues potencialmente puede afectar cualquier zona del cuero cabelludo o cualquier zona pilosa, porque incluso puede atacar cejas, pestañas o vellos del cuerpo. Aquí hay una caída de cabello que sí es evidente, tanto para el paciente como para el médico, que claramente se evidencia aquí como estas zonas parches sin cabellos. La pilotracción, es decir, si nosotros traccionamos cabellos de esta zona, claramente va a ser positiva, se van a quedar en nuestras manos. Y aquí la causa es de un mecanismo autoinmune. Se dice que el mismo organismo o los linfocitos T empiezan a atacar y provocar un desprendimiento focal del cabello. Por eso es que esta caída de cabello está considerada dentro de aquellas que son focales. Este proceso autoinmune puede asociarse a otros procesos autoinmunes, es decir, un paciente con alopecia areata también potencialmente puede tener, por ejemplo, un vitiligo o puede tener problemas de hipotiroidismo, por ejemplo, una tiroiditis de Hashimoto, por lo cual siempre hay que chequear al paciente para estos cuadros. ¿Qué desencadena o qué inicia este proceso autoinmune? Realmente no se sabe. Se dice que puede haber también predisposición genética o se dice que puede ser tras un estrés fuerte.
El último cuadro, que quizás es el más común, el que todos hemos tenido en algún momento o el que algunos están padeciendo en estos momentos por temas de pandemia o por temas de infección por COVID, es el denominado efluvio telógeno. Esta es la verdadera caída de cabello aumentada que todas las personas pueden referir frecuentemente. Primero deben recordar que a diario siempre vamos a perder cierto número de cabellos, dentro de lo cual es normal perder de 100 a 150 cabellos. Cuando lo que notamos es que esto no es así, o por lo menos está aumentada esta caída de cabello, obviamente no vamos a contarlos, pero más o menos nos damos cuenta, es cuando ya podemos decir que estamos frente a un problema de efluvio telógeno. Acuérdense que el telógeno es la fase del cabello que se encuentra en caída, en involución. Entonces, esto, ¿qué pasa? Que se caen más cabellos de los que deberían caerse y se caen esos cabellos llamados cabellos en telógeno. La aparición suele ser con una asociación temporal que es 3 meses después del desencadenante. El desencadenante, me voy un ratito abajo, puede ser el antecedente de la ingesta de un fármaco, por ejemplo, anticonceptivos, por ejemplo, isotretinoína, algún otro fármaco, 3 meses antes de que empiece esa caída aumentada de cabello. O el antecedente también puede ser, por ejemplo, el parto. El paciente, la paciente, tras el parto, con los meses experimenta una caída aumentada de cabello, una fiebre fuerte, en el contexto, por ejemplo, de una enfermedad, y ahora actualmente, por ejemplo, tras el COVID, también puede provocar esta caída de cabello que les digo que normalmente se produce 3 meses después de haber padecido de estos causantes. Ahora, solo hago un paréntesis acá. Lo que se está viendo en pacientes que han padecido de COVID es que esta caída se produce más tempranamente. Al mes o a los 2 meses ya se está empezando a caer el cabello en abundancia. El hipotiroidismo también puede ser una causa asociada y bien frecuente, y es por eso que algunos pacientes en los que no les encontramos de alguna manera una explicación a que esté esta caída de cabello aumentada, les hacemos perfil tiroideo y puede que encontremos alteraciones. También la desnutrición, también la anemia muy severa, o una ferritina baja, un déficit de zinc, también pueden ser causantes de esta caída de cabello. Y por supuesto, y de nuevo, el estrés. De hecho, lo que pasó en la pandemia como tal, en la cuarentena, fue que muchos, por el simple hecho del estrés, empezamos a experimentar un aumento en nuestra caída de cabello. La localización, esta puede afectar cualquier zona del cuero cabelludo, realmente es muy difusa y es muy evidente la caída para el paciente, no tanto para el médico, porque incluso cuando le realizamos el test de tracción de los pelos, tratamos de desprender cabellos, no nos quedamos con muchos cabellos. Sin embargo, el paciente sí te refiere que se le están cayendo los cabellos en abundancia, y de hecho es capaz de traer a la consulta el mechón de cabellos que ha perdido. El patrón opuesto a la alopecia areata, por supuesto, es un patrón de caída de cabello difusa, o sea, potencialmente puede afectar cualquier parte del cabello, al igual que la alopecia androgenética. Entonces, ya más o menos habiendo diferenciado cada uno de los cuadros, podemos pasar a explicar brevemente el tratamiento. En el caso de la alopecia androgenética, como les decía, estamos enfocados a controlar el cuadro más que a curarlo, porque no tiene una cura. Y lo que buscamos es usar un tratamiento que inhiba esa conversión de la testosterona a dihidrotestosterona. Es un tratamiento hormonal. Y aquí, por ejemplo, tenemos al minoxidil al 5%, que es la forma tópica, aunque actualmente también se está dando minoxidil oral. El finasteride de 1 miligramo, que lo estamos utilizando bastante en estas alopecias androgenéticas, y de forma más moderna ya se está usando un fármaco denominado dutasteride, pero este último dutasteride no tiene una aprobación para la caída de cabello. Sin embargo, se da porque se sabe que funciona. Y por último, pues el trasplante. Y en última instancia, paciente que ya ha perdido mucho cabello, que es difícil mejorarlo, recuperarlo, a pesar del tratamiento antiandrogénico, el trasplante finalmente es una opción, pero tampoco es la solución, porque acuérdense que de alguna manera la genética del paciente sigue siendo esa genética de alopecia androgenética, es decir, de calvicie, así que por más que se le haga trasplante, suele necesitar de todas maneras el tratamiento antes mencionado.
En el caso de las mujeres en menopausia, pues el tratamiento básicamente incluye el minoxidil, sobre todo, bien sea el tópico, bien sea el oral. Y en el caso de las mujeres en premenopausia con problemas de hiperandrogenismo, además de esos tratamientos, lo que buscamos es corregir el problema del hiperandrogenismo, como es el caso del SOP. En el caso de la alopecia areata, dado que es un cuadro autoinmune, la corticoterapia es la primera opción, sea tópica o sea intralesional y más raramente sistémica. Y el minoxidil también puede ser una ayuda. En el caso del efluvio telógeno, realmente hay que ser sinceros en explicarle al paciente que aunque desespere o preocupe mucho y el paciente piense que se puede quedar incluso calvo, lo cierto es que el cuadro se va a autolimitar a los 6 meses, siempre y cuando pues se corrija el problema, ¿no? En el caso de que sea por el estrés, pues corregir el estrés. En el caso de las infecciones, bueno, como las infecciones así como vienen, se van, el paciente de todas maneras se va a curar a los 6 meses, pero por ejemplo, si hubiera un problema de tiroides, un problema de anemia, un problema de déficit de zinc, incluso de vitamina D, que es algo tan común ahora, se deberían corregir para que el paciente corrija el problema y después de 6 meses pues el paciente retorne a su caída de cabello habitual, porque lo que les decía es que todos tenemos caída de cabello siempre. No está mal que se nos caiga el cabello. Se nos caen de 100 a 150 cabellos diarios, pero cuando esto excede esta cantidad, ya es cuando debemos preocuparnos de todas formas. Y solo para que recuerden, en la alopecia areata, una forma de identificar o de confirmar el diagnóstico, aunque aquí es evidente, es que cuando nos acercamos a estos parches por pérdida de cabello, lo que vamos a ver es algunos cabellos con esto forma denominado cabellos en signo de exclamación, que tienen un extremo distal más ancho que su extremo proximal. Y de hecho esto es una manera de saber que la enfermedad está activa, porque cuando vamos evaluando al paciente según cómo vamos tratándolo con el tiempo, lo que debemos ver es que desaparezcan estos pelos en exclamación, porque estos son marcadores de actividad del cuadro. Entonces, la pérdida de cabello difusa, yo diría que lo más común es el famoso efluvio tendógeno, que es lo que todos seguramente hemos tenido o estamos teniendo. Y también se podría incluir acá la calvicie o denominada alopecia androgénica. Pero como les decía, esto sobre todo más que una caída de cabello, lo que vemos es que el pelo se adelgaza. La pérdida de cabello focalizada de todas maneras es la alopecia areata. Los pelos en signos de exclamación, de nuevo, los vemos sobre todo, mejor dicho, son patognomónicos de la alopecia areata y son el marcador de su actividad. Así que verlos es crucial para identificar y diagnosticar al paciente y para monitorizar al paciente y ver que estamos evolucionando favorablemente. Los pelos en fase telógena normalmente, y esto no se los mencioné, constituyen el 10% de todos nuestros cabellos. Cuando este porcentaje aumenta, incluso a veces llega hasta un 30% de cabellos en fase telógena, es cuando ya percibimos y tenemos, digamos, con más precisión, por así decirlo, el famoso denominado efluvio telógeno. Pero lógicamente nosotros no vamos a ser capaces de contar el número de cabellos ni el porcentaje. Simplemente lo que se le pregunta al paciente o lo que el paciente evidencia es que se le están cayendo más cabellos de lo habitual. Ahora, esto sobre todo lo perciben las mujeres. Es más difícil que un hombre lo note porque el hombre tiene cabello corto. En cambio, la mujer al tener un cabello largo es más factible que note más pronto o que le llame más la atención o que le preocupe más que tenga un aumento en su caída de cabellos.